Zócalo Saltillo, el líder en información. Este 5 de febrero, el obispo Fray Raúl Vera López llamará un nuevo pacto social. El pueblo, que está convencido de que los políticos le han fallado al país, tomará acuerdos para conformar una nueva constituyente. Una propuesta que se articula silenciosamente desde hace más de un año entre decenas de grupos, pero que lleva décadas en la mente del último obispo ligado a la teología de la liberación. El día 10 de enero de 1994, el episcopado conformó una comisión episcopal, una comisión de obispos para coadyuvar a la pacificación en Chiapas. Y yo fui parte desde el 10 de enero del 94. Yo estuve en esa comisión conociendo el proceso de la búsqueda de la paz en Chiapas. El diálogo se había elaborado para realizarse en 6 mesas. La primera mesa, que fue la única que se concluyó, la única de las 6, era derechos y cultura indígena. Tras las propuestas para modificar la constitución de parte de los indígenas, las convirtió en la ley indígena, que jamás fue aceptada. El señor Zedillo fue el primero que la trituró. A partir de eso, en Chiapas empezamos a hablar de que no era una ley indígena, era la reestructuración de la democracia mexicana a partir de una constitución. La propuesta por una nueva constituyente toma en cuenta el diagnóstico y las recomendaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos, que en su último informe detalla que en sus 3 años de trabajo escuchó cerca de 500 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, haciendo un llamado al Estado, a la sociedad, a los países cercanos aliados de sus políticas para que den respuestas a la tragedia mexicana. Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2014, al concluir sus sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos recomendó avanzar en la refundación de México. Son grandes desafíos que requieren de parte de la Iglesia y de parte de quien tenga una visión ética de la conformación de la sociedad, de parte de quien crea en un pacto social fundado en un verdadero Estado de Derecho. Y hasta da pena hablar de Estado de Derecho, porque al Estado de Derecho se le llama Estado de Derecho a lo que quiere implantar el gobierno por medio de la fuerza. Pero también tenemos que pensar en esa experiencia que tuvimos, de que una ley en donde los indígenas entraban al país con su cultura y como sujetos constructores de la historia, y en donde se estaba exigiendo una homologación de cómo íbamos a aceptarnos con su cultura, teníamos que homologar la ley como estaba construida para una cultura mestiza, para que pudiera haber estructuras de justicia, estructuras de participación en el gobierno, incluso para las elecciones, y estructuras de administración de la naturaleza, de los recursos. Pues hay que reasumir de nuevo a México, hay que reasumir. El Estado ya perdió el control, y no solamente perdió el control por los espacios y territorios y la credibilidad del pueblo y los espacios y territorios que controla hoy el crimen organizado. No, señor, el gobierno mexicano en este momento está siendo gobernado por el modelo económico mundial, y todos los cambios que está haciendo las leyes no los están haciendo para este pueblo. O sea, el mismo gobierno ha perdido su cariz, su carácter de ser el rector de la vida y el progreso de este país, y ha usurpado, y esto sí hay una culpabilidad grave en los actuales gobernantes. Esta constituyente tiene que ser un camino por el que el pueblo mexicano se convierta nuevamente en sujeto, que haga lo que no está haciendo el gobierno mexicano. Tiene que hacer, el pueblo mexicano tiene que hacer lo que no está sabiendo, lo que no está sabiendo hacer la clase política en este momento en el país. Tiene que asumir el pueblo mexicano el control de su propia historia. Una reconstrucción de una constitución tiene que ser un camino hecho con el pueblo, y el pueblo tiene que ser el que dicte sus leyes,
Se le tiene que dar al pueblo la oportunidad y el pueblo tiene que saber que las leyes nacen de su ser libres, que las leyes nacen de sus derechos, que las leyes nacen de su dignidad de personas. Se trata de hacer un cambio muy profundo y no por la vía armada, es una locura. Y precisamente tenemos que tomar este camino para llevar por las energías de la construcción de la historia, las energías de este pueblo, tienen que ponerlas al servicio de una construcción histórica de un país libre, sin necesidad de derramamiento de sangre. No es delicadísimo que tuviéramos nosotros en este momento un esquema de guerra civil. Quienes van por una nueva constituyente afirman que es necesario ir más allá de la protesta. Raúl Vera advierte que no es, ni quiere ser el mesías de este movimiento, sino que irá acompañando al pueblo. Se han realizado talleres en 26 estados, donde han tenido encuentros con grupos de laicos, sindicatos, campesinos, intelectuales, artistas, organizaciones de derechos humanos y universidades. Actualmente existen comités de la nueva constituyente en Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Durango, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Coahuila. No tenemos que hacer ruido, ni tenemos que tener lidereses, ni tenemos que tener... El pueblo se está moviendo. El pueblo se está moviendo. Se está moviendo y está buscando otra salida a este país. Esto es, ya contamos con eso. Es tanto lo que tenemos enfrente, es tan vergonzoso lo que se está haciendo, pero no soy yo, Ni voy a andar, ni quiero ser el Mesías, ni quiero ser el Salvador de México. Absolutamente. Ese es el pueblo. Sin el cura Hidalgo no hubiera hecho nada sin el pueblo. Y no es que yo vaya a hacer la arenga de una revolución armada. Bueno, si pongo ejemplo del cura Hidalgo es para decir, es el pueblo mexicano quien nos salvó del yugo de los españoles. Y es el pueblo mexicano quien nos devolvió la libertad en la dictadura porfirista. Pero llegó el señor cura Morelos, que fue el que ideó el futuro de la nación, y por eso él supo leer, para idear ese futuro, supo leer cuáles eran los sentimientos de la nación. O sea, esto es el día de hoy. Hay un sentimiento de dolor y de todas las injurias sufridas por este pueblo, pero también hay un sentimiento de que otra cosa tenemos que hacer, y otra cosa tiene que surgir. El 5 de febrero, porque toda la gente que ya está inquieta, queremos decirle, bueno, pues vamos a empezar a poner una primera organización. Esto que me estás preguntando, y vamos a empezar a hacer esa idea, y vamos a empezar a generar esto. Ya esto se dio, ya es la tercera vez que nos vamos a reunir. Es construir el nuevo país que queremos, y tenemos en torno, esa constitución va a ser el eje, la construcción de esa constitución, que no va a tener ningún valor hasta que no tenga una aprobación en una constituyente legalmente constituida. Pero tenemos mucho tiempo para ir pensando eso y cómo lo vamos a hacer. Los planteamientos los va a hacer el pueblo. No, yo no quiero llegar con dogmas. No, por amor de Dios. No soy yo No. Por supuesto que es la vida digna, por supuesto que es el trabajo digno, por supuesto que es el salario digno. Nuestra visión es, deben cumplirse todos los derechos para todos en ese momento. Tampoco estoy de acuerdo en que hay gente que lo primero que quiere es derrocar a Peña Nieto. No, señor, yo no quiero meterme en esos días. No quiero derrocar a nadie, no estoy haciendo nada que no sea sino llevar a este pueblo a su libertad, llevar a este pueblo a su dignidad. Si eso no es evangélico, pues que me lo demuestren.